Hello everybody. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a empezar a pulir, a perfeccionar todas las oraciones que queramos decir en inglés. Así que comencemos. Voy a compartir mi pantalla y recuerda que este PDF, este documento, lo vas a poder encontrar aquí en la cajita de recursos, pero también lo puedes ver en nuestro repositorio. Así que comencemos. Vale, yo me acuerdo que en lecciones anteriores nosotros aprendimos lo que eran los verbos, ¿no? Hemos aprendido una gran lista de verbos. Vamos a recordar algunos juntos, ¿vale? Por ejemplo, comer era eat, teníamos que beber era drink, dormir era sleep, y así estuvimos aprendiendo verbo tras verbo. Aprendimos que el verbo be significa ser o también significa estar, ¿vale? Y esta es una larga lista de verbos que nosotros iremos aprendiendo a lo largo de esta ruta de aprendizaje, ¿vale? Así que continuemos. Luego también aprendimos lo que eran los complementos. No me acuerdo para el complement. ¿Qué era el complement, Carlos? Aquí está. Era, por ejemplo, información adicional, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, a utilizar las preposiciones como el in, el on y el at. Nosotros aprendimos a usar esto más que todo para indicar lugar. También lo aprendimos a usar para indicar tiempo y así estuvimos aprendiendo, ¿no? Las preposiciones que vendrían a ser complementos. Y luego aprendimos lo que eran los pronombres y así estuvimos muy bien avanzando a lo largo del curso. Ya para terminar, vimos un último temita que vendría a ser la estructura inglesa. ¿Y qué era la estructura inglesa? Pues era como una receta, ¿ok? Esta era la receta con la cual yo tenía que crear mis oraciones. Por ejemplo, para que yo cree una oración, tenía que poner primero mi sujeto, luego tenía que poner mi verbo, luego tenía que poner mi objeto y por último tenía que poner mi complemento. O sea, el orden era muy importante al momento de yo querer expresar mi idea en inglés. Esta era como que la estructura base, mi receta base. Es importante el orden. O no me puedes poner primero el objeto, luego el verbo, no, porque no es japonés, por ejemplo, así que no podrías hacer eso. El orden es crucial. Entonces, siempre vas a iniciar con el que realiza la acción. Por ejemplo, yo quiero decir, ¿no? De que nosotros, miren, nosotros estudiamos inglés. Por ejemplo, yo quiero decir que nosotros estudiamos inglés. Primero tengo que partir con el sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto? Pues mi sujeto sería we. Luego tengo que colocar un verbo. Busco en internet o busco en mi lista de verbos, como se decía estudiar, y era study. Acá está, study. Luego el objeto, ¿no? ¿Qué estudiamos? Bueno, inglés. We study English. Y pero era así como yo creaba mis oraciones en inglés siguiendo esta receta, ¿no? Esta fórmula base para la creación de oraciones. ¿Y listo, chicos? A ver, vamos a crear algunas oraciones más. Por ejemplo, quiero decir que nosotros somos felices. Nosotros diríamos como we. Ahora somos, ¿cómo es cero estar? Me di con la sorpresa de que cero estar se decía be, ¿vale? Y feliz sería happy. Vamos genial, ¿ah? Vamos genial. Luego quiero crear otra oración como por ejemplo Pedro. Pedro, podría que poner Pedro. Quiero decir que Pedro es feliz. Nuevamente Pedro be. Pedro be happy. Muy bien, chicos. Una más, una ultimita más. Quiero decir, por ejemplo, de que Carlos and María, desde Carlos and Mary, Carlos y María, quiero decir, por ejemplo, que ellos estudian francés. Study, ahora francés. ¿Cómo sería francés? Sería French. Una más. Quiero decir de que María, por ejemplo, quiero decir que María está en su casa. Sería María B. ¿Cómo se decía en la casa? Se decía in the house. Perfecto, chicos. ¿Y vieron cómo nosotros ya empezamos a crear nuestras oraciones siguiendo lo que es esta receta, ¿no? La estructura inglesa. Hasta aquí todo era bonito, todo era color de rosa, todo era bien fácil. Ya nosotros estábamos como que hablando como todos unos nativos. Pero ¿qué fue lo que pasó, chicos? Les cuento algo, les cuento un secreto. Todo era tan bonito aquí que un verbo se reveló. Tú te preguntas, profe, pero la lista es larga, o sea, de todos estos verbos que existen, porque la lista es bastante amplia, un verbo se reveló y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar con ustedes, me voy, chao. ¿Y saben de qué verbo estoy hablando? Pues sí, estoy hablando de el verbo be. El verbo be dijo, oye, yo no quiero estar más con ustedes, yo soy especial, yo me quiero ir, así que dijo, chao, chao, agarró sus cositas y se fue. Entonces tú te preguntas, Carlos, ¿y ahora que el verbo be se fue, qué, no lo vamos a usar? Pues sí, lo vamos a usar igual. A ver, voy a copiar la misma estructura, copio la misma receta
Y voy a copiar, por ejemplo, estas mismas oraciones aquí. Como ya no pertenece aquí, lo voy a pasar al otro lado. Entonces vamos a pasar este de María, vamos a pasar este de María, lo voy a pasar aquí. A ver, me dan un segundito. A ver, lo pasamos. Lo pasamos, lo pasamos. Ahí está, más rápido, así. Listo, chicos. Otro por aquí, por ejemplo, tenemos este. También lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. A este también lo pasamos y lo pasamos. Entonces la gente dice, oye, le preguntan al verbo be, oye, verbo be, ¿por qué te fuiste? ¿Ah? ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasó si no has cambiado nada? O sea, sigues utilizando la misma estructura. Y el verbo dijo, "Uy, no, no sabía qué decir." El verbo dice, oye, tienen razón, en vano me fui porque estoy funcionando igual, ¿no? María está en la casa, sería María be in the house. Nosotros estamos felices, sería we be happy. Pedro es feliz, Pedro be happy, o sea, ¿para qué te fuiste, be? Y el verbo dijo, ah, vale. Se quedó pensando y dijo, bueno, tienen razón, así que se creó unas reglas. Era tan loco que se creó unas reglas. ¿Y qué dijo? El verbo be dijo, uy, ¿ahora qué hago para diferenciarme? Bueno, dijo, yo cambiaré de forma, cambiaré de forma dependiendo del sujeto de la oración. Él dijo, oye, yo voy a cambiar de forma dependiendo del sujeto de la oración. Dice que si el sujeto es I, dice ahora que si el I va a trabajar con el verbo be, dice, oye, ¿sabes qué? No, 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 no me pongas así, no quiero ser como los otros, ponme am. Si el sujeto es, por ejemplo, you, we, they, y acá sería be, ¿verdad? Entonces dice, oye, ¿sabes qué? No, no me pongas be, ponme are. Y que si el sujeto es he, she, it, oye, oye, ¿sabes qué? No me pongas be, ponme is. Él quería cambiar de forma, entonces dijo, a ver, tantito, regresemos tantito. Si tú normalmente dirías María be in the house, el verbo dijo, no, no me pongas, no quiero que me uses. Así que se transforma y se va a transformar. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿En qué se va a transformar si aquí solamente me ha dado los pronombres como I, you, we, they, he, she, it, y no me ha dado nombres como María, como Pedro? Ah, en la número 2 yo sí puedo, ¿no? La número 2 ¿qué sería? Ya no sería be, sino que sería are. En la número 2 está perfecto. Pero ¿qué haría con María y con Pedro si aquí no dice María ni Pedro? Entonces, ¿qué hacemos? Ajá, y es aquí donde tenemos que recordar lo que aprendimos en los pronombres. Miren, chicos. Cuando nosotros aprendimos los pronombres, los pronouns, yo te enseñé muy bien que se decía I, you, we, they, he, she, it. Yo te enseñé bien, te enseñé eso en una lección. Pero luego te enseñé una técnica que se llamaba la técnica de la transformation, la técnica de la transformación. Y esta técnica, ¿qué era lo que hacía? Decía que te permite cambiar el sujeto de la oración por un pronombre. Por ejemplo, si tú decías, por ejemplo, si tú me dices José, tú tienes que pensar en tu mente, no, no escribirlo ni decirlo, sino en tu mente nada más. ¿Qué pronombre puede reemplazar a José? Bueno, el pronombre que reemplaza a José es he. Nada más, eso era la técnica, o sea, ni siquiera lo digo, ni siquiera lo escribo, solamente lo pienso. Si me dices María, ¿qué pronombre reemplazaba a María? Pues she. Si me dices, no sé, María y José, ahí está, María en José. Tú analizas, oye, ¿qué pronombre puede reemplazar a María y José en mi mente? ¿Podrá ser yo, I? No. You, no. We, no. El pronombre que reemplaza a María y José era they. ¿Qué pasa si tú decías, por ejemplo, oye, Pedro and I? Tú dices, Pedro y yo. Como te están incluyendo, va a ser we. Muy bien. Luego también, cuando tú decías José and you, ahí estamos a escribir mejor a José and you. Tú dices, oye, José and you, ¿qué pronombre reemplazaría? No, no puede ser we porque we tendría que incluirte. Tú estás diciendo José y tú, ustedes. Ah, sería you, porque recuerde que you significaba ustedes. Y aquí mismo me acuerdo que yo te acuerdo y que yo me acuerdo que yo te expliqué que, profesor, pero aquí hay un pronombre que no estábamos usando. Y ese pronombre que no estábamos usando era el pronombre it. Y yo te decía, oye, ¿y por qué no lo usas? Bueno, es que no sabemos qué significa. Recuerda que el único pronombre que no tenía significado era este pronombre. El pronombre it no tiene una traducción al español. Entonces tú decías, profe, ¿y cómo voy a aplicar esta técnica de transformación si el pronombre it no tiene una traducción al español? Bueno, pues el inglés me facilitó este concepto. Me dice, oye, Carlos, si tú en algún momento quieres aplicar la técnica de transformación, primero, fíjate, si el sujeto es considerado como una sola entidad, puedes reemplazarlo con el it. Dice, si el sujeto es considerado como una sola entidad. Por ejemplo, cuando yo tengo la oración el gato,
duerme. ¿Ok? Que esto sería the cat sleep, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pronombre crees que puede reemplazar al gato? Obviamente no puede ser ni I, ni you, ni we, ni they, ni he, ni she, porque, o sea, no son personas o no es una persona. Entonces el it dice, oye, reemplázame cuando el sujeto de la oración es una entidad, el gato. Así que el pronombre que puede reemplazar a the cat tendría que ser el pronombre it. ¿Vieron? Porque lo considero como una sola entidad. Y vamos aquí con el siguiente. ¿Qué pasa si tengo el gato y el perro? Duermen en la casa. Esto ya lo hemos visto, chicos, así que a repasar. Mi sujeto sería el perro y el gato. Entonces, ¿qué pronombre reemplazarían aquí? Profe, aquí podrá ser it porque no ves que no es ninguna persona. Ah, no, no, no. Dice que si se considera como una sola entidad, ¿acaso esto es una sola entidad? No, acá veo un gato y un perro, o sea que hay más de una entidad. Pero, profe, ¿qué uso? Si esto se usa para personas y estos son para entidades. Ajá, es aquí donde le dimos una nueva funcionalidad al pronombre they. Ahí le dimos una nueva funcionalidad, ¿ah? Le dijimos, oye, puedes usar también, o sea, aparte de para las personas, también puedes usar el they si el sujeto es considerado como más de una entidad. O sea, hay más de una entidad. Por ejemplo, al gato y el perro yo considero que son dos entidades distintas, así que el pronombre que reemplazaría sería they. Muy bien, chicos. Hasta ahí, eso era lo que ya aprendimos. Estamos haciendo un repasito. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, profesor, a mí en cursos tradicionales, en mis clases, en las instituciones, me indican que, me dice que este concepto, ¿no? Como que de it, se usa para reemplazar a objetos y animales en singular. O sea, ese es el gran error, ¿no? Siempre veo que les dicen a los estudiantes de que el it se usa para reemplazar a objetos y animales en singular y el they para objetos y animales en plural. Bueno, déjame decirte que esto está mal, chicos. Eso está mal. Así como les dije que el it no significa eso o esto, porque el pronombre it carece de significado. Asimismo, te digo de que esta es una mala definición, ¿no? De que el it reemplaza a objetos y animales en singular y del they reemplaza a objetos y animales en plural. No, por favor, quiero que digas que lo consideras como una sola entidad. Profesor, ¿pero por qué? Si es lo mismo. No, no es lo mismo, porque mira, te voy a dar el siguiente ejemplito. Por ejemplo, cuando yo te digo el equipo está alegre. ¿Qué pronombre reemplaza el equipo? Bueno, tú dices, no, bueno, el equipo está conformado por varias personas, entonces yo supongo que sería they. Pues eso está mal. Pero profesor, usted dice, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú ves al equipo, tú lo ves como una sola entidad. Tú no lo ves como individualmente, persona por persona. A eso me refiero. Es por eso que aquí sería it. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos una comida que es fish and chips. Acá quiero decir que fish and chips es delicioso. Delicioso. Fish and chips. Tú dices, profesor, aquí el pronombre que lo reemplaza es they. Profesor, ¿por qué dice fish y luego dice chips? Pues no, acá tendría que ser it. ¿Por qué? Porque tú fish and chips yo lo veo como un plato de comida, yo lo veo como una sola entidad. O sea que esta entidad es deliciosa. Yo no lo veo como el pescado y aparte como las papitas. No, yo lo veo como una sola entidad. Por eso te digo que este es el concepto adecuado y apropiado, que lo vemos como una sola entidad y no como más de una entidad para que sea they. ¿Vale, chicos? Entonces, ya recordando esto, nos venimos aquí a terminar de aprender a usar el verbo be. Entonces, profesor, ¿qué voy a usar aquí si dice María? Y yo no puedo poner el be y aquí no me dice María. Obviamente, tienes que aplicar. Aplica la técnica de transformación. Para eso era la técnica. Aplica la técnica de transformación. No era porque yo era loco, sino que en algún momento lo íbamos a usar. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pronombre crees tú que puede reemplazar a María? Obviamente, al ser una chica, sería she. ¿Y she con quién trabaja? Con él is. Excelente. Entonces, aquí sería is como María is in the house. Yo no dirías María be in the house. No, María is. Y para Pedro, bueno, Pedro al ser un varón, obviamente va a ser he. Y el verbo be, ¿qué forma va a tener? Va a tener la forma de is. Y listo, muchachos. Ahora, vamos a quedarnos por aquí, ¿ok? Quiero que vuelvan a repasar esta lección. Más que todo ha sido, te has dado cuenta que todo lo que te enseñé anteriormente me permite a mí comprender el funcionamiento del inglés de una forma adecuada y apropiada. Entonces, cada vez que vas a trabajar con el verbo be, ya no lo pongas normal, ¿ah? Tienes que irte por aquí porque el verbo be dijo, yo me voy. Chao. Listo, chicos, espero que hayas comprendido esta lección.
y ponte a practicar con los ejercicios que te voy a dejar luego de esta sesión, ¿ok? Así que te espero en la próxima clase para seguir aprendiendo juntos. Bye bye. See you in our next lesson. Hello everybody, welcome back. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a seguir perfeccionando el uso de la creación de oraciones en inglés para sonar como todos unos nativos. Y lo que me está gustando de estas clases es que realmente estamos aprendiendo el funcionamiento del inglés. Bueno, en la lección anterior ya vimos, ¿no? Que para poder crear una oración aplicábamos esto, pero había un verbo rebelde, ¿no? Que era el verbo be, que dijo, yo me voy, chao, y creó sus propias reglas, ¿no? Aquí están las reglas. También me acuerdo que perfeccionamos el uso ya de los pronombres y de la técnica de transformation. Ya recién le estamos viendo el uso práctico que tiene en la creación de oraciones. Bueno, ya creamos oraciones de forma afirmativa. Recuerda, si es que no hay pronombre, aplica la técnica de transformation. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero crear oraciones en negativo? ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay sujeto, verbo, ahí está María, el verbo be, pero le cambié de forma is y ya está. Creo que no le veo mucho sentido ponerle verbo porque el único verbo que voy a usar es el verbo be. Así que lo vamos a borrar y le pongo be. Listo, voy a copiar esto. ¿Y qué pasa si quieres crear una oración en negativo? No pasa nada. Lo único que tienes que hacer es agregarle el not. Miren, miren cómo le agrego el not después el verbo. No te olvides, ¿ah? Not y ya está, después del verbo be. Entonces voy a crear una oración, como por ejemplo, Carlos no está feliz. No, no está feliz. Pobre Carlos. Dice que Carlos no está feliz. Primero arranco con mi sujeto. Ya está, pimba. Carlos. Luego pongo el verbo be. Pongo mi verbo be. Ah, aguanta, aguanta, espérate. Pero el verbo be, ¿qué dijo? Oye, 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 si me quieres usar, cámbiame de forma. Pero no veo Carlos. Aplica transformación. ¿Qué pronombre crees tú que podría reemplazar a Carlos en la oración? Fácil. Y porque Carlos es un varón, ya está. Entonces, este verbo be se transforma en is, ya está. Luego de poner el verbo be, tengo que poner la palabrita no, ya está. Y luego ya tenía que poner los demás. Carlos no está happy. Ahí está. Carlos is not happy. Y ya creé mi oración. Así de simple. Solamente tienen que agregar el no, chicos. ¿Ok? Ahora, te voy a comentar algo. Te voy a comentar algo. Mira, nosotros cuando tengamos el is con el not, nosotros podríamos usar, a esto se le llama contracción, podríamos crear el isn't, que es la versión corta de el is not. Y si tuviésemos el are con el not, se llamaría aren't. Vamos a crear una con el are, ¿vale? Por ejemplo, quiero decir que nosotros no estamos tristes, diríamos we are not sad. Nosotros no estamos tristes. We are not sad. Pero no quiero decir we are not, lo junto y sería así, mira. We aren't, we aren't sad. Y ya está, ya creé mi oración en negativo. Profe, ¿y qué pasa con el am y el not? Bueno, desafortunadamente estos no se juntan, así que no me preocupo, solamente existen estos dos. Y listo, chicos, ya pueden ustedes crear sus oraciones en negativo. Ya que estamos hablando de contracciones, quiero enseñarles algo más. Las contracciones también lo puedo aplicar con el pronombre y su verbo be. Por ejemplo, chicos, si yo tengo el I, ya sé que trabaja con el am, el you trabaja con el are, el we con el are, el they con el are, el he con el is, el she con el is y el it con el is. Ya está. Yo también podría usar la contracción. Podría decir lo siguiente. En lugar de decir I am, diría am. En lugar de you con el are, diría your. En lugar del we con el are diría where. En lugar del they con el are diría there. En lugar del he con el is diría his. En lugar del she con el is diría she's. En lugar del it con el is diría its. Allí está la forma en contracción. Aquí voy a borrar. Ahora sí está perfecto. Entonces, si de repente tú tienes un pronombre, oye, utilízame el pronombre si gustas. Mira aquí. En lugar de decir we are happy, podría haber dicho también we're happy. Es otra forma. Profe, ¿es mejor que la otra? No, no es que sea mejor, te voy a ser bien franco. Ninguna es mejor que la otra, sino que es un poco más común utilizar la contracción, ya que es más rápido y más fluido. Eso es todo. ¿Vale, chicos? Entonces aquí también, imagínate que tengo we aren't. Yo también podría, tengo dos opciones. Esta sería mi opción uno, pero también tengo una opción dos. Como por ejemplo sería we're not sad. Escoge la que más te gusta o la que se te haga más fácil. Y listo, ya hemos terminado de dominar la forma negativa. Vamos a seguir
avanzando, agregándole más data a este mapita, ¿no? O a este cuadro. Vale, chicos, los veo en la próxima lección y no se olviden de completar los desafíos y ejercicios. Eso sería todo. Bye bye. See you in our next lesson. Hello everybody. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a terminar de perfeccionar el uso del verbo be, este verbo bastante cargoso. ¿Ok? Comencemos. Bueno, ya sabemos la forma afirmativa, la forma negativa. Voy a copiar la estructura, siempre parto yo de mi estructura y vamos a hacer la pregunta. ¿Qué hago? ¿Será lo mismo? ¿Le agrego algo? Pues sí, le vamos a tener que agregar al final el signo de interrogación, pero vamos a hacer algo más. Vamos a invertir el orden, ¿ok? Le invertimos el orden y ya está, chicos. Ya está la estructura para las preguntitas, ¿ok? Recuerda algo, sí. Por favor, no te olvides de agregarle este question mark, ¿ok? Va a ser de mucha ayuda, así que no te olvides de escribirlo. Obviamente al hablarlo no se va a notar, pero al escribirlo, por favor, ponlo. Entonces quiero preguntarle, por ejemplo, si María está feliz. Yo arranco con mi verbo be, genial, luego pongo mi sujeto, que sería María, y luego pongo happy. Pero recuérdate que el verbo be no puede ir en la oración porque tiene que ir su forma de transformación. Ahora, ¿qué pongo? Analizo. ¿Qué pronombre puede reemplazar a María? Pues sería she. Entonces, ¿qué forma va a tomar el verbo be? Va a tomar la forma de is. Entonces, la pregunta quedaría como, ¿es María happy? Y ya está la pregunta. ¿Está María feliz? ¿Y qué podría responder yo? Bueno, es fácil. Vas a responderme con un yes o con un no. ¿Ok? Luego de que me digas el yes, tienes que ponerme el sujeto de la oración. Así que voy a poner el subject. Y aquí también voy a poner el subject. Aquí colocaré el verbo be y aquí voy a colocar el verbo be con el not. Entonces, si alguien me pregunta, oye, ¿es María feliz? Yo te respondería, bueno, oye, sí lo es. Sería sí, María es. O te diría, no, María is not. Ahí está. Yo te recomiendo, sí, que en la forma negativa yo siento que es más común utilizar la forma en contracción. Así que sería como así, ¿no? Voy a usar la contracción de el is con el not, que sería, aquí vamos a poner no, no coma, María isn't. Ahora sí, yo te voy a ser bien franco, yo siento que esto es más natural que esto. No te digo que está mal o que es mejor, simplemente que para mí es más común responder utilizando la contracción. Algo más que te podría decir es que normalmente cuando ya se sabe de quién se trata, como por ejemplo, oye, está María feliz, está Pedro feliz, están ellos tristes, están ellos en casa, al momento de dar la respuesta, yo allí podría aplicar la transformación y usar el pronombre en lugar de el sujeto, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan, ¿es María feliz? Yo preferiría decir, yes, she is, en lugar de decir, yes, María is. Yo preferiría hacer eso. ¿Qué le pondría? No, she isn't. Que también podría ser, no, she's not. No pasa nada, sino que yo prefiero utilizar, como te digo, la contracción y utilizar el pronombre. Entonces, vamos a anotar aquí un mensajito también para tenerlo, chicos. Es el hecho de que si no me dan pronombre, no me dan pronombre, vamos a escribir bien, pronombre, usarlo en la respuesta. ¿Vale? Aquí María, utilizo el she. Y listo, chicos. Ya sé crear preguntas, así que ya están listos para completar los desafíos y ejercicios que vienen luego de esta sesión. Te espero en la próxima. Bye bye. See you. Y te veo en la próxima sesión. Welcome to Aprende Inglés de la vida real con My English Bro. No me responsabilizo si es que empiezas a sonar como todo un nativo. Let's start. Hello everybody. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a continuar con nuestra ruta de aprendizaje. Bueno chicos, nosotros en las lecciones anteriores hemos estado viendo cómo crear nuestras oraciones. Comenzamos creando nuestras oraciones aquí bien bonito, bien tranquilo, hasta que el verbo be se reveló. Dijo, ¿sabes qué? Me voy, chao. Se fue, dejó a los demás verbos, hizo lo que quiso, creó sus propias reglas. Dijo, uy, yo quiero cambiar de forma. Nosotros tuvimos que aprender a usar el verbo be en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los demás verbos dijeron, uy, ¿por qué el verbo be puede hacer eso? ¿Y por qué yo no? Así que se molestaron y dijeron, nosotros también vamos a crear nuestras reglas. Entonces, vamos a modificar un poquito esto que hemos hecho. Mira, voy a mover esto para aquí.
Y esto lo voy a poner un poquito más acá para poder hacer lo siguiente, que el verbo be se fue por aquí y luego los otros verbos se fueron por aquí. Ahora sí. Ya, listo. Bueno, nuevamente les comento, chicos. Ahora los otros verbos dijeron, oye, ese verbo be, ¿qué tiene? Yo también puedo sacar mis reglas. Y sacó sus reglas. Entonces dijo lo siguiente, chicos. Vamos a mover aquí. Dijo, dijo así. Bueno, si me quieres usar a mí, por favor, yo también cambio de forma. Ahí está, cambio de forma dependiendo del sujeto de la oración. Se querían copiar del verbo be. Miren, chicos. Ahora, ¿qué más? Y dice lo siguiente, oye, si el sujeto de la oración, ahí está, si el sujeto de la oración es, dice así, si es I, si es you, si es we y si es they, dice, bueno, mejor me arrepiento, se arrepintió y dijo, lo dejamos así, lo dejamos, lo dejamos normal, lo dejamos normal. Pero, nos faltan otros, nosotros faltan otros pronombres, pero si es he, she, it, allí sí quiero cambiar. Quiero cambiar. Y nosotros nos preguntamos ya, ¿y cómo quieres cambiar, no? Porque el verbo be cambiaba con otras formas, ¿no? Por ejemplo, el am, el is y el are. ¿Cómo quieres cambiar tú? Yo le pregunto a todos los verbos. Y me dice lo siguiente, mira, si el sujeto es he, she, it, primero, dice, si el verbo es el verbo have, que significa tener, bueno, cámbialo a has. Así dijo, transfórmalo, ¿vale? Número dos, dice ahora que si el verbo termina en consonante con una Y, una consonante con una Y, lo que quiere que hagas, oye, un favorcito, ¿sabes qué? Borra la Y. Ahí está, voy a borrar la Y y agrega IES. Por ejemplo, el verbo es study. El verbo es estudiar. ¿Te das cuenta que termina en consonante con Y? Bueno, bórrale la Y. A ver, le borramos. Y ahora ponle IS y ya está. Así de simple. Regla número 3. Me dice, oye, ¿sabes qué? También, si el verbo, ya se están volviendo locos, ¿no? Todos querían cambiar ya. Dice, si el verbo termina en S, termina en una Z, termina en una CH, en una SH, en una X y en una O, agrégale ES. Así dijeron. Ahí está. Y por último, tenemos la cuarta regla. Wow, varias reglitas. ¿No? ¿Y sabes qué? Si no es la uno, 2 y la 3. Simplemente agregamos una S. Esta es la forma que quiere tomar el verbo cuando se trabaja con he, she, it. Entonces, vamos a ver cómo se usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice we study English. Es así como veníamos creando nuestras oraciones. Sujeto, verbo. Y dice, yo cambio de forma dependiendo del sujeto de la oración. Si el sujeto es lo dejo normal. Así que esto estaría check. Vamos con el siguiente. Carlos and Mary study French. Dice que Carlos y María estudian francés. Me fijo mi sujeto también porque dice que cambia de forma. Pero no hay, profesor, no hay aquí, no hay Carlos y María, solamente está I, we, they, he, she. Recuérdalo. Utilízame transformación. ¿Qué pronombre crees tú que puede reemplazar a Carlos y María? They. Muy bien. ¿Y qué pasa con they? Que they lo dejamos normal. Entonces, ¿cómo se dice Carlos y María estudian francés? Carlos and Mary study French. Ya está. Vamos a crear más oraciones para poder ver los demás, ¿no? A ver, quiero decir ahora que Anita estudia inglés. Voy a poner Anita, sigue mi verbo, study English. Así era antes, pero luego de lo que pasó con el verbo be, dijeron, quiero aplicar reglas. Ahora analizo el sujeto. Are you with they? She. Me doy con la sorpresa de que el pronombre que puede reemplazar a Anita es she. Ya está. Aquí vamos en mi mente. Esto es en la mente nada más. Ahora va a cambiar el verbo, genial. Porque acá dice que quiere cambiar. Ahora, ¿qué regla voy a ponerle? Primero, ¿es have? No. ¿El verbo termina en consonante con la Y? Sí. Entonces quiere que le aplique esa regla. De una sería Anita studies English. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron que cuando lo puedo reemplazar por she, cambia el verbo, pero aquí no? We lo dejo normal. Eso quiero que hagan, ¿ok? Unita más, unita más. Por ejemplo, quiero decir de que Pedro tiene una casa. Sería Pedro, el verbo tener era have y digo a house. Pedro, así era antes. Hasta lo que pasó con el verbo be.
Ellos también quisieron cambiar, me fijo, bueno, como no es un pronombre, tengo que reemplazarlo en mi mente es he, aplico reglas. ¿Qué forma del verbo, el verbo have va a tomar ahora? Número uno, del have pasó a has. Ya está. Entonces, esto sería así. Pedro has a house. ¿Vieron, chicos? Y la ultimita, o la ultimita, por ejemplo, quiero decir que Ana y Pedro tienen una casa, diría Ana en Pedro, el verbo tener, have a house. Vuelvo, esto era antes, entonces tengo que aplicar reglas, analizo el sujeto de la oración. Ana y Pedro, ¿qué pronombre reemplaza Ana y Pedro? They. ¿Y qué pasa? Que lo dejo normal. ¿Vieron, chicos? Y es así como vamos a trabajar con todos los demás verbos, cambiándolos de forma siempre y cuando el sujeto de la oración es he, she, it. Espero que hayas comprendido esta lección y te espero en la próxima. No olvides completar los desafíos y ejercicios para practicar. Bye bye. See you in our next lesson. Welcome to Aprende Inglés de la vida real con My English Bro. No me responsabilizo si es que empiezas a sonar como todo un nativo. Let's start. Hello everybody, hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a continuar con nuestra ruta de aprendizaje. Bueno chicos, estuve modificando un poquito nuestro mapita para hacerlo un poquito más atractivo visualmente. Vamos a recapitular un poco de lo que hemos aprendido. Bueno, nosotros vimos que creamos oraciones siguiendo esta estructura, ¿no? El del sujeto, verbo, objeto y complemento, y todo era muy bonito hasta que el verbo be decidió irse y sacar sus propias reglas. Entonces aquí tuvimos que dominar al verbo be en sus tres formas, que ya sabemos que cambia dependiendo del sujeto de la oración. Vimos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y luego de esto nos dimos cuenta que los otros verbos se quedaron picones y también sacaron sus propias reglas donde ellos iban a modificarse o se iban a transformar también dependiendo del sujeto de la oración, pero especialmente cuando el sujeto era he, she, it, porque si fuera I, you y they seguía normal. Ya lo dominamos. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a aprender a crear estas mismas oraciones, pero ahora en su forma negativa, ¿ok? Las vamos a negar. Bueno, como siempre saben, nosotros tenemos que partir siempre de nuestra estructura inglesa, por algo es la estructura base. Entonces arrancamos con el subject, luego tenemos el verb, luego tenemos el object y luego tenemos, ¿qué más? El complement. A ver, listo. Entonces, ¿qué pasó? Que estos verbos dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear nuestras propias oraciones negativas, pero no quiero copiarme del be porque va a pensar que me he copiado de él. Entonces, si nos vamos al be, nos damos con la sorpresa de que el not se le coloca para negarlo y se coloca después del verbo, o sea, después del be. Ellos dijeron, oye, ¿saben qué? No lo quiero poner después porque después el verbo be va a decir que me estoy copiando. Entonces lo pusieron antes. Y listo, eso era todo. Entonces vamos a ir agregando aquí los pronombres como para ir creando oraciones. Teníamos I, you, we, they, he, she, it. Ahí está. He puesto los pronombres. O sea, puedo cambiarlo obviamente por Pedro, Juan, sí, pero quiero trabajar con los pronombres. Luego tendría que agregar el not. Así de simple, mira, not. Ahí vamos a agregar not. One second, not, not. Ahí vamos a copiar y pegar más rápido. A ver, ya está. Ya está. Y luego tenía que poner el verbo. Vale, hay que poner el verbo como play, como cook, como run. Vamos a seguir copiando lo mismo. Play, cook, run, play, cook. Ya está. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que los verbos habían dicho desde un comienzo. Mira, si mi sujeto es he, she, it, o puede reemplazar el sujeto cualquiera de estos tres pronombres, yo tengo que cambiar, ¿no? Eso es lo que habían dicho. Entonces, vamos a aplicarlo, porque eso es lo que ellos dijeron. Así que le agrego la S, le agrego la S y la S. Bueno, sería la regla número 4. Ahí está. Y listo. Ya yo tendría mis oraciones en negativo. Pero dijeron, oye, como que nos estamos complicando mucho. Creo que yo en negativo no quiero usar reglas. No quiero usar reglas. Pero la gente dijo, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Que la borramos nomás? Vamos a agregarle un auxiliar. Y si le agregamos ese auxiliar, nos olvidamos de las reglas, dijeron. Entonces, como ya le voy a poner el auxiliar, borro las reglas. Pero dijeron, ¿y ahora a quién ponemos de auxiliar? Entonces, ¿qué es auxiliar? Bueno, lo único que sabían ellos era que esta palabra auxiliar o este elemento auxiliar permitía liberarnos de las reglas, ¿ok?
El auxiliar nos permitía liberarnos de las reglas. Mira, aquí voy a tener que poner auxiliar, auxiliar, auxiliar para yo liberarme de las reglas porque ya no las necesito. Pero ahora, ¿quiénes son los auxiliares? Me pregunto yo. Bueno, les cuento que los verbos dijeron, oye, ahora a quién ponemos de auxiliar, ¿no? Entre ellos hicieron una reunión y pidieron algún voluntario, pero se dieron con la sorpresa de que ninguno podía ser auxiliar, ¿no? Es que todos son acciones, todos los vamos a usar. El verbo eat es comer, drink es beber, do es hacer, sleep es dormir, o sea, todos tienen un funcionamiento que son las acciones, o sea, sí o sí los vamos a tener que usar. Entonces ninguno podía ser un auxiliar. Dijeron, ahora ¿qué hacemos si ninguno de nosotros puede ser un auxiliar? ¿Qué hacemos? Entonces lo que pasó fue que los verbos dijeron, bueno, como nadie puede hacer, hay que crear un clon. ¿Y ahora a quién le sacamos un clon? ¿Alguien se ofrece? Y el único verbo valiente, el único verbo fuerte que existía era el verbo do. El verbo do significa hacer. Este es un verbo, es una acción que significa hacer. Y él dijo, vale, a mí sáquenme el clon, sáquenme la copia. Entonces, ¿cómo habrán hecho ellos que le sacaron una copia? Le sacaron una copia que es un auxiliar, le sacaron una copia al do, le sacaron una copia al do. Ahora, al momento de sacar una copia, se supone que esto no es un verbo, es un auxiliar. Entonces, por lo tanto, no tendría por qué tener significado. Quiere decir que el auxiliar do no tiene significado porque simplemente le sacaron una copia. ¿Vale, chicos? Entonces, hay que tener en consideración que tenemos el verbo do y tenemos el auxiliar do. Recuerda que el do no tiene significado porque simplemente le sacaron una copia al verbo do para crear este auxiliar. Entonces hay que agregarlo. Vamos a agregarle el do, el do, el do, el do, el do. Ahí está, vamos a agregar el do. 3, a ver, 6 y 7. Ahí están el auxiliar do. Pero te das cuenta que le acaban de sacar una copia al auxiliar do. Entonces, al tomar su ADN para sacar una copia, se supone que tendría alguna de sus características, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que una de las características es que también cambia de forma. Cambia de forma como lo hacía el verbo do cuando trabaja con he, she, it. Entonces se dieron con la sorpresa de que cuando comenzaron a crear estas oraciones, cambió de forma. Cambió de porque era la naturaleza del do, ¿no? Entonces quiere decir que existen dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. Tampoco tiene significado, pero obviamente este solamente existe cuando se trabaja con he, she y el pronombre it. Y ese es el origen, chicos. Le sacaron una copia al do, trabajamos con do, pero por la misma naturaleza de la copia, ¿no? Que le sacaron una copia al verbo, este se transformó inmediatamente al trabajar con he, she, it. Y gracias a que voy a trabajar con el auxiliar, y esto es lo que más me importa, es de que el auxiliar me permite nuevamente, me permite olvidarme de las reglas. Y esto es lo que querían los verbos. Dijeron, oye, ya no quiero usar reglas en negativo, pero quiero ser un auxiliar, y por eso crearon a este auxiliar do que se transformó en das. Entonces, por ejemplo, de repente yo no quiero decir I do not play, podría usar también porque aquí también tenemos lo que son las contracciones. Aquí yo tendría, por ejemplo, el do con el not, lo puedo juntar y creo el don't. De repente podría usar también el does con el not y creo el doesn't. Entonces sería otra forma de decir lo siguiente, mira, I do not play, que significa yo no juego. Esto también podría ser I don't play. ¿Vieron? Son dos formas, una es la forma normal y la otra sería la forma en contracción. ¿Alguna es mejor que la otra? No, como siempre te diría que la contracción es algo más común que la forma completa, no la forma full. Ahora vamos a ver un ejemplo que siempre me gusta decirlo en clase para ver si hemos comprendido la forma en que debemos crear este tipo de oraciones. Miren, quiero decir que yo no hago la tarea. Miren, quiero decir que yo no hago la tarea. Bueno, para crear una oración necesito mi sujeto, en este caso sería I. Ya está, muchachos. Luego, ¿qué necesito? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del I? Bueno, tenemos un único auxiliar que es el do, ¿verdad? Es el único auxiliar. Y luego le agregamos el not. Y luego, ¿qué dice que agregues? El verbo. Y aquí es donde se encuentra el clon y el original, ¿no? El firme y el bamba. Dice, I do not do. Y aquí la tarea es the homework.
Ahora, yo te digo, muchos de ustedes a veces cuando le digo, oye, ¿cómo se dice yo no hago la tarea? Todos me dicen, I do not the homework. Todo el mundo dice, I do not the homework. Pero no, esto no es cierto, porque si tú me dices, I do not the homework, este es el sujeto. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito por aquí. A ver, un segundo, un segundo. Si tú me dices, I do not the homework, se supone que este es el sujeto, este es el auxiliar, este es el negativo, pero ¿dónde está el verbo? ¿Te das cuenta? Es por eso que este es el auxiliar y este es el verbo. Es el que tiene significado, este no, porque es la copia, el clon. ¿Ok? Sería I do not do the homework. Si tú quieres, utilízame la contracción que sería don't. Y listo, muchachos, hemos culminado el uso o la creación de las oraciones negativas con los demás verbos. Cada vez como se complica un poquito, pero también nos permite expresarnos de otra manera. Así que los espero en la siguiente sesión para seguir practicando. Así que, bye bye, take care, see you in our next lesson.